Hola a todos, ¿qué tal estáis? Feliz lunes, Día del Trabajador en Estados Unidos y por consiguiente hoy no operamos. No operamos porque el volumen va a ser mucho más bajo de lo habitual y por consiguiente se pueden dar algunos movimientos fallidos que no nos interesa para nada operar, ¿vale? Como os prometí el viernes pasado, hoy vamos a dedicar este vídeo para analizar las non-farm payrolls, ¿vale? El informe de empleo, porque mucha gente solo habla de las non-farm payrolls, pero que son las nóminas no agrícolas, pero ese dato no es el único que se da con el informe de empleo de Estados Unidos y vamos a explicar las implicaciones económicas que tienen todos los datos, ¿vale? Para que aprendáis, para que sepáis qué es lo que significa y por qué todos los inversores están muy centrados a ese informe, ¿vale? Y también vamos a analizar los gráficos de un minuto y vamos a decir por qué no hubo operación, ¿vale? Estuvo a puntito la cosa, algunos seguro que dudasteis, pero ¿por qué no hubo operación? ¿Vale? Todos sabéis, bueno, los que estáis en nuestro curso privado, cursos intensivos, sabéis cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para operar ese gráfico. Y como sabéis, no se dieron, ¿vale? Pues primero vamos a analizar, vamos a compartir pantalla y vamos a analizar lo que son los datos. Aquí veis. Las non-farm payrolls del viernes, nóminas no agrícolas, pero como os decía, el informe de empleo es todo esto. Todo esto. Empezamos por los ingresos medios, después las nóminas, bueno, el promedio de horas de trabajo, las nóminas de Estado, del sector manufacturero, nóminas no agrícolas, el dato importante, aquí le veis, 3 estrellas, la tasa de participación laboral nada, las nóminas privadas, que realmente sí que son importantes, de hecho yo diría que son más importantes que el dato general, ¿vale? Las privadas del sector privado, y luego las tasas de desempleo. ¿Vale? Pues vamos a empezar. Primero, los ingresos medios por hora. Mucha gente, bueno, la mayoría, sobre todo principiantes y gente que ha entrado dentro del mundo de la macroeconomía nuevo, ¿vale? Que no sabe mucho y que quiere operar, quiere realizar operaciones fundamentales, pero todavía duda de cuáles son las noticias, ¿no? Pues esa gente no sabe que esto es muy importante, ¿vale? Y vamos a explicar por qué es muy importante. Los ingresos medios son importantes cuando estamos en un periodo que puede ser inflacionista. ¿Por qué? Pues preguntaros, es pura lógica y lo vais a entender de manera muy sencilla. Los ingresos medios por hora significa cuál es tu salario. Se está incrementando, está bajando, está subiendo, cuál es, ¿no? Entonces, si estamos en una situación, recordad, que la inflación está incrementando y estos ingresos medios por hora nos está diciendo que la gente está ganando más dinero, ¿vale? Eso significa que si la gente gana más dinero, va a consumir más, porque Estados Unidos es una economía de consumo. Si consumen más, va a generar más inflación. Ahí va, pero es que ya tenemos, o la inflación está subiendo y es el peligro que detectan los inversores y el Banco Central, ¿no? La Reserva Federal en este caso. Entonces, esto significa, cuidado, que si los ingresos crecen, hay más consumo, hay más inflación, a lo mejor tienen que retirar los estímulos o subir tipos mucho antes de lo que se espera, ¿no? Entonces, estos dos datos lo que deberían causar es una fortaleza brutal del dólar. ¿Vale? ¿Por qué? Por lo que digo. Más inflación, más potencial subida de tipos y retirada antes de estímulos. ¿Vale? Entonces, quedaros con la copla, quedaros con esto. Esto es importante cuando hay situaciones de periodos inflacionistas. ¿Vale? Promedio de horas, nadie lo mira aquí. Nóminas del Estado, tampoco. ¿Vale? Porque realmente un país no evoluciona solo con nóminas del Estado, tiene que ser el sector privado, ¿vale? Y aquí empezamos con las nóminas no agrícolas. Este era el dato importante. ¿Vale? Se esperaban 750.000 empleos y el mercado americano solamente generó 235.000. Un dato horrendo, horrendo, ¿no? Entonces, si es un dato horrendo, eso es muy malo para la economía de Estados Unidos y entonces, por consiguiente, el dólar se depreciaría, ¿no? Entonces, fijaos, aquí tenemos un motivo por el que el dólar se tiene que depreciar. Pero aquí tenemos motivos porque el dólar se tiene que apreciar. Bueno, que son dos datos, pero podemos meterlos en el mismo cajón, ¿no? Entonces aquí hay un motivo en cuanto a los ingresos medios por el que el dólar se tiene que apreciar, un motivo por el que el dólar se tiene que depreciar, ¿no? Y luego,
comparamos con las nóminas privadas y nos damos cuenta que sí, que el número es malísimo, ¿no? Porque se esperaban privadas 665.000 puestos de trabajo y se generaron 243.000. Es que, vamos, así un tercio. O sea, un dato horrendo, muy malo, muy malo. Que venía ya con el ADP, ese dato que mucha gente no tiene en cuenta, pero a veces hay que mirarlo, ¿no? Que venía diciendo que el dato era un poquito malo, que se esperaban nóminas peores de lo esperado, no tantas como se esperaba de 750, ¿vale? Pues entonces, aquí estos dos nos dicen que el dólar se tenía que depreciar. Y luego tenemos la tasa de desempleo que, bueno, se mantuvo estable. Entonces, analizamos las fuerzas positivas para el dólar, negativas para el dólar, ¿vale? ¿Por qué negativas? Porque si crece menos el empleo, se genera menos, ¿no? Y a lo mejor hay que dar más estímulos, o se tienen que mantener los estímulos durante un periodo de tiempo más largo. Entonces, cuando tú ves estos datos, un profesional, ¿vale? Una persona que entienda de fundamentales, cuando tú ves estos datos, ya simplemente con ver que hay dos fuerzas divergentes, ya no operas. ¿Vale? Ya no operas. ¿Por qué? Porque hay un dato que te dice que el dólar sube y hay otro dato que te dice que el dólar va a bajar. ¿Cuál sigue el mercado? ¿No? A no ser que el mercado haga 70 pips de una tirada, que eso es prácticamente imposible, con datos mixtos, como estamos viendo ahora, ¿vale? Pues oye, pues podríamos operar, pero un profesional ve esto y ya dice, mira, ya no opero porque los datos son mixtos. A nosotros nos gusta operar con menos riesgo. ¿Cuál es el menos riesgo? Cuando todos los datos van en favor de un movimiento, tanto positivo o negativo. A nosotros nos da igual, somos especuladores. Tanto positivo todo o negativo todo. Pero en este caso tenemos positivo para el dólar, negativo para el dólar. Entonces ya dices, bueno, ya no hay que hacer nada. Pero vámonos al gráfico, ¿vale? Vámonos al gráfico. Y este es el eurodólar. ¿Y por qué he dicho antes que, estaba ahí casi para operar? Porque el mercado en la primera vela de un minuto generó, vamos a ver, cada recuadro son 5 pips, pues 5, 10, 15, 20, 25, casi 30 pips, ¿no? No suficiente para esperar un pullback, ¿vale? No suficiente para esperar un pullback. Dicho esto, como solemos decir, en caso de que alguno lo operase e hiciese y esperase al pullback, sabe que tenía que entrar pues, entre el 23 y el 38, ¿no? Después de estas tres velas. Si hubiera entrado aquí, pues sí, el stop está aquí debajo, 78,6. Y como nosotros decimos, si realmente no tira, habrá que salir en algún sitio. Si después de 2 o 3 velas no ha tirado para arriba, hay que salir. Esta es la primera vela, o la segunda desde que entramos, saldríamos por aquí, ¿vale? O si no, por aquí, pero no aguantaríamos. Es decir, si después de un par de velas vemos que el mercado no nos da la razón basado en un impulso, nosotros tenemos que salir y esto hay que aceptarlo. Hay que aceptar que a veces el mercado no sigue las estrategias. Pero esta no era la estrategia a operar, porque sabéis que 30 pips no son... 30, bueno, realmente 29 no son justos como para operar, ¿vale? Tiene que haber un poquito más, ¿vale? Pero dicho esto, si alguien la ha operado, pues saldría aquí, oye, pues perdiendo, pero no esperando a que te saque en el 78,6. Gestión del riesgo muy importante, ¿vale? Entonces, siendo pros, sabíais que este dato no había que operarlo por tener datos mixtos. ¿Y datos mixtos qué pasó? Tira para arriba, tira para abajo, tira para arriba. Es decir, que el mercado no sabe a dónde ir. Datos mixtos, una fuerza positiva, una fuerza negativa, ¿vale? El mercado no sabía y estuvo haciendo rango, ¿vale? Entonces, esto fue en el eurodólar, pero si nos fijamos, y donde se ve mucho mejor, es en el dólar yen. Fijaos en el dólar yen, en el gráfico de un minuto. Vámonos al viernes. Aquí. Esta es la vela de las non-fan payrolls. Fijaos, 2,5, 3 de septiembre, 2,5, 3 de septiembre.
¿vale? Cada recuadro, como veis, siguen siendo 5 pips. Entonces, estos son 4, pero bueno, vamos a contar 5, 10, 15, 20, 25 y como decíamos aquí 2 o 3, 28 pips. Menos de 30 pips, ¿vale? Menos de 30 pips. Entonces, de nuevo, con datos mixtos, un pro no opera. Pero siguiendo este movimiento, si realmente pensáis que os entrasteis porque pensasteis que era suficiente, fijaos. Entramos entre el 38 y el 23,6 en el pullback y lo mismo, después de 2 velas, si se nos da la vuelta hubiéramos salido aquí y nos hubiéramos ahorrado esto de pérdida. ¿Veis? Fijaos, una buena salida siempre es, bueno, esto lo voy a colocar en el 78,6 que es donde debería estar. Una buena salida siempre es mejor que esperar a que nos saque, ¿vale? Entonces, hubiéramos salido aquí, en caso de haberse operado. Pero como fijáis, el mercado no hizo un movimiento de más de 35, en torno a los 30, 35, ¿vale? Y todo ello sí teníamos, obvio, todo en la misma dirección, ¿vale? Entonces, como veis, los datos fundamentales generan este tipo de velas, ¿vale? Antes de las non-fan payrolls, consideramos que obvio no hay que operar. Y fijaos, las velas son muy pequeñitas y luego boom, hay movimiento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como decimos, este movimiento nosotros nos metemos cuando realmente hay momentum, ¿vale? Realmente esta vela puede que no tenga volumen y que se haya movido bastante fuerte sin volumen. Probablemente fue así teniendo en cuenta que los datos eran mixtos. Y aquí es el punto con el que quiero terminar. Es decir, si vosotros os metéis en el calendario económico, fijaos, aquí el PMI no manufacturero, 3 estrellas. Era a las 4 de la tarde. Sin embargo, todo el mundo sabe que este dato, todo esto es muchísimo más importante que el PMI no manufacturero, ¿vale? Mucho más importante, mucho más importante. Fijaos, el PMI salía a las 4 y a las 4 era esa velita pequeñita. ¿Lo veis? A las 4 de la tarde. Y aquí lo marcan con 3 estrellas. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso necesitáis, si queréis operar fundamentales, noticias que son muy fáciles, necesitáis formación, ¿vale? Y que alguien os diga cuáles son las importantes y cuáles no, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como os digo, dentro de esto, dentro del informe de empleo de Estados Unidos, los ingresos medios, incluso los ingresos medios que aquí tenemos 2 estrellas, son muchísimo más importantes que el PMI no manufacturero, ¿vale? Muchísimo. Y como veis, a las 4 te lo marcan 3 estrellas y no se movió nada el mercado. ¿Por qué? Porque el informe de empleo es muchísimo más importante, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los calendarios económicos, tanto de Investing.com como de Trading Economics, como de Forex Factory, alguno de estos, porque realmente no te explican, ¿vale? No te dicen, no es que te mientan, obvio que no te van a mentir, pero no te dicen lo que realmente es importante cada día, teniendo en cuenta todas las noticias. Es decir, ellos te filtran, pues esta noticia es importante, venga, 3 estrellas, 2 estrellas. No, pero la situación de hoy, en el mundo en el que estamos con una situación de potenciales problemas inflacionistas, estos datos de informe de empleo eran muy buenos. Y por consiguiente, estos datos son los que hicieron que el dólar no se depreciase con esto, con un dato horrendo. ¿Por qué? Porque esta fuerza era muy positiva para el dólar, para potenciales subidas de tipos o recortes de estímulos, porque la inflación se puede disparar, ¿vale? Al fin y al cabo hay que formarse, hay que entender. Y nosotros con estos vídeos, y obvio que en nuestros cursos privados, pues os explicamos perfectamente qué es lo que tenéis que fijaros, en qué tenéis que fijaros, cuáles son las noticias realmente importantes, ¿vale? Y cómo operar, cuál tiene que ser la estrategia para operar, ¿vale? Datos fundamentales desde nuestra experiencia y sobre todo trabajando con estudiantes que tienen poca experiencia en el punto de vista macroeconómico, ¿no?
pues ellos se han dado cuenta que incluso el trading fundamental es mucho más sencillo de operar, pero claro, cuando se da la oportunidad. ¿Vale? Es decir, no siempre, no todas las noticias hay que operar, no 3 estrellas hay que operar, en absoluto, no. Hay que saber cuándo, cuál es lo que se espera y cómo se tiene que operar. Pero cuando se opera es muy sencillo, porque genera tendencia de manera muy agresiva, trades muy rápidos, muy fáciles de proteger la operación para ya no perder y por consiguiente, pues esa confianza que te da a la hora de operar. Lo que no significa que el 100% de las veces salga bien, obvio, ¿no? Pero esa estrategia es la que nosotros explicamos y que la mayoría, como decía, de estudiantes sin ningún tipo de conocimiento macroeconómico, pues lo entienden perfectamente y se dan cuenta de ello, que es bastante sencillo, ¿vale? Así que esto es lo que queríamos mostrar hoy explicando con el informe de empleo de Estados Unidos, que no solo hay que fijarse en este número, aunque todo el mundo, en lugar de hablar de informe de empleo de Estados Unidos, hable de las non-farm payrolls. No, no solo es esto. No solo es esto. Esto es muy importante también. Los ingresos, muy importante. Sobre todo en la situación en la que estamos viviendo ahora, que es periodos potenciales de crecimiento de inflación. ¿Vale? Y lo dicho, no hubo operación por 2 motivos. Uno, por datos mixtos. Dos, porque no se cumplió nuestra estrategia. Estuvo a punto de cumplirse la estrategia, a punto, pero no se cumplió. Y por consiguiente, no se operó. Así que espero que os haya gustado. Cualquier duda, contactadnos a través de la web, a través de Instagram, en el que subimos muchísimas stories sobre los mercados financieros y demás, o a través de YouTube. Así que espero que os haya gustado. Un saludo a todos y lo dicho, feliz lunes, Día del Trabajador en Estados Unidos.